Hola y buenas noches. Antes de empezar a narrarte esta historia, te pido me regales tu like, te suscribas si eres nuevo aquí y lo más importante, disfrutes. Apaga la luz, ponte cómodo y comencemos. A principios del siglo XX, la psiquiatría aún era una disciplina envuelta en métodos inhumanos y experimentación desenfrenada. Uno de los lugares más infames donde esto ocurrió fue en el Hospital Estatal de Pennhurst, en Pensilvania, Estados Unidos. Fundado en 1908, Pennhurst comenzó como una institución para personas con discapacidades mentales y enfermedades psiquiátricas. Sin embargo, lo que sucedió dentro de sus muros lo convirtió en un lugar de pesadilla. Médicos y científicos, amparados por la falta de regulación y la ignorancia de la época, realizaron experimentos crueles en pacientes indefensos, muchos de los cuales nunca volvieron a ver el mundo exterior. El asilo fue diseñado para albergar a 500 pacientes, pero con el paso de los años, la población aumentó drásticamente, llegando a más de 2,000 internos en un espacio insuficiente. Esto convirtió a Pennhurst en un sitio de hacinamiento, abuso y negligencia extrema, donde aquellos que ingresaban rara vez salían con vida o en condiciones sanas. Desde el primer día, Pennhurst estuvo mal administrado. Sus pasillos estaban llenos de pacientes apilados en habitaciones pequeñas y sucias, sin acceso a atención médica adecuada. No existía una clasificación real entre los internos. Criminales, niños huérfanos, personas con discapacidad leve y enfermos mentales graves compartían los mismos espacios. Los médicos del asilo no eran solo profesionales de la salud, sino científicos obsesionados con encontrar curas para la locura. Uno de los más infames fue el Dr. Jesse, quien creía que los trastornos mentales podían extraerse físicamente del cerebro. Sus métodos incluían lobotomías frontales sin anestesia, donde perforaba los cráneos con herramientas rudimentarias, electrochoques extremos en pacientes con ansiedad, depresión y esquizofrenia, pruebas con drogas experimentales que generaban alucinaciones intensas y dolor físico extremo. Muchos de los pacientes que pasaron por estos procedimientos quedaban en estado vegetativo o con graves secuelas físicas. Aquellos que sobrevivían apenas podían hablar o moverse, reducidos a sombras de lo que alguna vez fueron. Los electrochoques se aplicaban sin control ni medida. Los pacientes, atados a sillas de metal, recibían descargas lo suficientemente fuertes como para provocar convulsiones y quemaduras en la piel. Se decía que algunos murieron en el acto, mientras que otros quedaron con parálisis permanentes. Pero lo más escalofriante era la sala de aislamiento, un cuarto oscuro y estrecho donde encerraban a los internos más rebeldes o problemáticos, sin comida ni agua suficiente. Algunos pasaban semanas en completa oscuridad, rodeados de sus propios desechos. Enfermeros y médicos reportaron haber escuchado gritos y golpes en la puerta, pero ignoraban los pedidos de ayuda. A lo largo de su existencia, cientos de pacientes murieron dentro de Pennhurst. Sin embargo, pocas veces se registraban las verdaderas causas de muerte. Los cadáveres eran arrojados a fosas comunes en un bosque cercano, sin nombres ni lápidas que los identificaran. Ex-empleados revelaron detalles aún más macabros. Algunos médicos utilizaban los cuerpos para experimentos anatómicos ilegales. Los pacientes más débiles eran abandonados hasta morir de hambre o frío. Las muertes eran encubiertas y jamás investigadas. Con el tiempo, comenzaron a surgir rumores entre el personal.
Algunos aseguraban que las almas de los pacientes aún vagaban por los pasillos. Había enfermeros que renunciaban después de ver sombras moverse en habitaciones vacías o de escuchar susurros en la sala de lobotomías. Pero la mayoría de los trabajadores simplemente guardaban silencio. Sabían que hablar significaba perder su empleo o algo peor. Durante décadas, los horrores de Penhurst fueron ignorados por las autoridades. Pero en 1968, el periodista Baldini realizó una investigación llamada Suffer the Little Children, que sacó a la luz la verdad. El documental mostraba imágenes escalofriantes: pacientes encadenados a camas oxidadas, niños desnutridos y golpeados por enfermeros, habitaciones infestadas de ratas, con paredes cubiertas de sangre y moho. Fue el principio del fin para Penhurst. Tras múltiples demandas por abuso, tortura y negligencia, el hospital fue finalmente cerrado en 1987. Pero el daño ya estaba hecho. Miles de vidas fueron destruidas por la crueldad disfrazada de ciencia. Hoy en día, las ruinas de Penhurst siguen en pie. Se dice que quienes se atreven a entrar sienten la presencia de los antiguos pacientes. Algunos reportan voces en los pasillos vacíos. Otros aseguran haber visto sombras moviéndose en las ventanas rotas. Y hay quienes juran que, si te quedas en el antiguo cuarto de electroshock, puedes escuchar el eco de los gritos de aquellos que nunca pudieron escapar. Tal vez, después de décadas de sufrimiento, los muertos de Penhurst solo buscan lo que nunca tuvieron en vida: justicia. Mi nombre es Eduardo, y el 5 de marzo de 1958 comencé a trabajar como interno de enfermería en el Manicomio General La Castañeda, ubicado en la Ciudad de México. Este hospital psiquiátrico, inaugurado el 1 de septiembre de 1910 por el entonces presidente Porfirio Díaz, fue concebido como un símbolo de progreso y modernidad en la atención de enfermedades mentales en el país. Sin embargo, con el paso de los años, su reputación se vio empañada por historias de abusos, negligencias y condiciones inhumanas que lo llevaron a ser conocido como las puertas del infierno. La Castañeda se erigía en las afueras de la ciudad, en terrenos que anteriormente pertenecieron a una hacienda pulquera en Mixcoac. El edificio principal era imponente, con una fachada de piedra que reflejaba el paso del tiempo y los secretos que guardaba en su interior. Al ingresar, se percibía una atmósfera pesada, cargada de sufrimiento y desesperanza. Desde mi primer día, noté que había áreas del hospital a las que el personal tenía prohibido acceder. Se hablaba en voz baja sobre el pabellón 5, una sección clausurada desde hacía años debido a un incendio que, según decían, había cobrado la vida de varios pacientes y enfermeros. Sin embargo, algunos empleados aseguraban que, por las noches, se escuchaban susurros y lamentos provenientes de ese lugar. Una noche, mientras realizaba mi ronda habitual, escuché un ruido extraño que provenía del pasillo que conducía al pabellón 5. Mi curiosidad pudo más que el miedo y decidí acercarme para investigar. Al llegar, encontré la puerta entreabierta, algo que me pareció extraño, ya que siempre permanecía cerrada con candado. Empujé la puerta con cautela y encendí mi linterna. El aire era frío y denso, y una sensación de inquietud me invadió al ver las paredes ennegrecidas por el fuego y el mobiliario destruido. Mientras avanzaba, escuché claramente el sonido de pasos arrastrándose detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie.
Decidí continuar, convencido de que mi mente me jugaba una mala pasada. Al llegar a lo que parecía ser una sala de terapia, encontré una camilla oxidada y varias herramientas quirúrgicas esparcidas por el suelo. De repente, sentí una mano fría posarse sobre mi hombro. Me congelé del terror y al voltear, vi la figura de una mujer con una bata blanca, su rostro desfigurado y ojos vacíos. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. La figura me miró fijamente y con una voz susurrante dijo: «Ayúdame». En ese instante, las luces parpadearon y la figura desapareció. Salí corriendo del pabellón con el corazón latiendo desbocado. Al día siguiente, compartí mi experiencia con uno de los enfermeros más antiguos. Me miró con seriedad y me dijo: «Lo que viste fue el espíritu de la enfermera Sofía. Ella murió en el incendio tratando de salvar a los pacientes, pero quedó atrapada. Desde entonces, su alma vaga por el pabellón, buscando ayuda para encontrar la paz». Esa revelación me dejó perturbado. Decidí investigar más sobre el incendio y descubrí que, además de la enfermera Sofía, varios pacientes perecieron en circunstancias misteriosas. Algunos informes mencionaban que el fuego pudo haber sido provocado para ocultar experimentos inhumanos realizados en los internos. Con el paso de los días, comencé a notar sombras que se movían por los pasillos y a escuchar voces que susurraban mi nombre. Las noches se volvieron interminables y el miedo se convirtió en mi compañero constante. Una madrugada, mientras descansaba en la sala de enfermería, escuché el sonido de una canción de cuna que provenía del patio central. Intrigado y aterrado, me asomé por la ventana y vi a una niña pequeña, vestida con una bata de hospital, cantando y balanceándose en una mecedora. Sabía que no había niños internados en la Castañeda, por lo que la visión me heló la sangre. Decidí bajar al patio para acercarme a la niña. Al llegar, ella levantó la vista y pude ver que sus ojos eran dos cuencas vacías. Con una voz dulce pero escalofriante me dijo: «¿Quieres jugar conmigo?». Retrocedí, incapaz de articular palabra. La niña comenzó a reír de manera siniestra y de repente desapareció en la oscuridad. Esa fue la última señal que necesitaba para entender que la Castañeda estaba impregnada de una energía maligna que atrapaba las almas de aquellos que sufrían en su interior. Presenté mi renuncia al día siguiente y abandoné el hospital, llevando conmigo las cicatrices psicológicas de las experiencias vividas. Años después, en 1968, la Castañeda fue clausurada y demolida, pero estoy convencido de que las almas que allí perecieron aún vagan por el lugar, buscando descanso y justicia por los tormentos sufridos. Hoy, en el sitio donde se erigía el manicomio, se encuentran una unidad habitacional y establecimientos comerciales. Sin embargo, quienes conocen la historia aseguran que en las noches silenciosas aún se pueden escuchar los lamentos y susurros de aquellos que nunca encontraron la paz. Después de mi partida, intenté reconstruir mi vida lejos de los horrores que presencié. Mi nombre es Laura, y durante los años de 1985 a 1990, trabajé como enfermera en el Hospital Psiquiátrico de Coyoacán, ubicado en la Ciudad de México. Este hospital, conocido por su arquitectura colonial y jardines frondosos, albergaba a pacientes con diversas afecciones mentales. Sin embargo,
Bajo su apariencia tranquila, se ocultaban historias que desafiaban la lógica y la razón. Desde mi primer turno nocturno, noté que algo no estaba bien. Mientras recorría los pasillos, escuchaba susurros apagados que parecían provenir de las paredes mismas. Al principio, los atribuía al viento o a mi imaginación, pero pronto me di cuenta de que había algo más. Una noche, decidí seguir el sonido y llegué a una sala que, según los registros, estaba desocupada. Al ingresar, la temperatura descendió drásticamente y una sensación de tristeza me envolvió. Salí rápidamente, pero los susurros continuaron durante toda mi estancia en el hospital. Una noche, mientras administraba medicamentos en la sala 3B, vi una sombra oscura que se deslizaba por el suelo. Pensé que era un juego de luces, pero la sombra se movió de manera independiente, alejándose de cualquier fuente de iluminación. Los pacientes en esa sala hablaban en susurros sobre el hombre de la esquina, una figura que solo aparecía durante la noche. Decidí investigar y al hacerlo, descubrí que varios pacientes habían desaparecido misteriosamente en esa sala durante las noches sin explicación alguna. En varias ocasiones, pacientes y personal mencionaron a una enfermera vestida con una bata roja que atendía a los enfermos durante la madrugada. Nadie la había visto durante el día y su presencia solo se registraba en los turnos nocturnos. Una noche, decidí quedarme después de mi turno para descubrir la verdad. A las 3 de la madrugada, vi a una figura femenina con bata roja pasando por el pasillo, desapareciendo al girar una esquina. Al investigar, descubrí que no había registros de una enfermera con ese uniforme. Al día siguiente, mencioné el incidente a mis compañeros y todos coincidieron en que la presencia de la enfermera de bata roja era una constante en las noches, pero nadie sabía su origen. La habitación 12 era conocida entre el personal por los extraños lamentos que emanaban durante la noche. Se decía que era el espíritu de un paciente que había fallecido trágicamente allí años atrás. Una noche decidí investigar. Al ingresar, la temperatura descendió drásticamente y pude escuchar claramente un susurro que decía: «Ayúdame». Salí apresuradamente, sintiendo una presión en el pecho y una sensación de tristeza abrumadora. Al día siguiente, revisé los registros y descubrí que el paciente en cuestión había sido una joven que había perdido la vida en circunstancias misteriosas. Nadie sabía cómo había llegado al hospital y su historia permaneció sin resolver. Durante mi tiempo en el hospital, varios pacientes mencionaron a una niña que jugaba en el patio central durante la noche. Describían risas infantiles y la visión de una pequeña corriendo entre los árboles. Una noche, decidí quedarme en el turno de noche y al pasar por el patio, vi a una niña pequeña jugando sola. Me acerqué para preguntarle su nombre, pero desapareció antes de que pudiera llegar. Al día siguiente, mencioné el incidente a mis compañeros y todos coincidieron en que la presencia de la niña era una constante en las noches, pero nadie sabía su origen. En 1990, el hospital fue cerrado debido a nuevas políticas de salud pública y la construcción de instalaciones más modernas. Durante mi último turno, recorrí los pasillos vacíos, sintiendo una mezcla de nostalgia y alivio. Al apagar las luces por última vez, escuché claramente una voz que susurraba mi nombre. Me giré, pero no había nadie. Dejé el hospital con la sensación de que aunque las paredes quedaran en silencio,
Los espíritus de los pacientes nunca abandonarían ese lugar. Aunque la ciencia y la razón intentan explicar lo inexplicable, hay experiencias que trascienden la lógica. El Hospital Psiquiátrico de Coyoacán fue testigo de innumerables historias de vida y muerte, y quizás algunas de estas historias aún caminan por sus pasillos, esperando ser escuchadas. El Manicomio de Belén, ubicado en Puebla, México, es un lugar que ha sido testigo de innumerables historias de sufrimiento, dolor y desesperación. Construido en el siglo XVII como un hospital para enfermos mentales, con el tiempo se convirtió en un lugar de horror donde los pacientes eran sometidos a tratos inhumanos, experimentos médicos crueles y condiciones de vida deplorables. Muchos de ellos murieron en circunstancias misteriosas, y sus almas, según se dice, nunca encontraron paz. Con el paso de los años, el manicomio fue abandonado, pero las leyendas sobre fantasmas y apariciones siguen vivas, especialmente aquellas que hablan de espíritus que buscan venganza contra quienes los maltrataron en vida. Una de las historias más escalofriantes que se cuentan sobre este lugar ocurrió en la década de 1990, cuando un grupo de investigadores paranormales decidió adentrarse en el manicomio para documentar los fenómenos extraños que allí ocurrían. El equipo estaba compuesto por 4 personas: Carlos, el líder; Ana, una medium; Luis, un fotógrafo; y Mariana, una historiadora especializada en lugares abandonados. Llegaron al manicomio al anochecer, equipados con cámaras, grabadoras y otros dispositivos para captar actividad paranormal. Desde el momento en que cruzaron las puertas del manicomio, sintieron una pesadez en el ambiente, como si el aire estuviera cargado de tristeza y rabia. Ana, la medium, fue la primera en notar algo extraño. Mientras caminaban por los pasillos, comenzó a escuchar susurros que provenían de las paredes, como si decenas de voces estuvieran hablando al mismo tiempo. «No deberíamos de estar aquí», murmuró Ana, pero el grupo decidió continuar. Al llegar a una de las salas más grandes, Luis comenzó a tomar fotografías. En una de ellas, captó lo que parecía ser una figura humana, de pie en una esquina, con los brazos extendidos y los ojos vacíos. Cuando revisaron la imagen, todos quedaron en silencio. La figura no estaba allí cuando tomaron la foto, pero en la imagen era claramente visible. Ana sintió una oleada de frío y dijo que la figura era el espíritu de un paciente que había sido torturado en esa misma sala. De repente, las puertas de la sala se cerraron de golpe, atrapando al grupo en el interior. Carlos intentó abrirlas, pero no cedían, como si una fuerza invisible las mantuviera cerradas. Ana comenzó a escuchar voces más fuertes, gritos desgarradores que parecían provenir de todas direcciones. «Déjenme salir. No me hagan esto. Tengo frío». Las voces eran tan reales que el grupo no podía distinguir si estaban en sus mentes o si realmente resonaban en la habitación. Mariana, la historiadora, intentó mantener la calma y sugirió que intentaran comunicarse con los espíritus. Ana, temblando, aceptó y comenzó a hacer preguntas en voz alta. «¿Por qué están aquí? ¿Qué quieren?». Las respuestas llegaron en forma de golpes en las paredes y un viento frío que recorrió la habitación. De repente, una voz clara y gutural susurró: «¡Venganza!». En ese momento, las luces de las linternas comenzaron a parpadear
y las sombras en las paredes parecían moverse por sí solas. Luis, el fotógrafo, gritó cuando sintió que algo lo jalaba del brazo, dejando marcas de dedos en su piel. Ana cayó al suelo, diciendo que sentía como si varias manos la estuvieran arrastrando. Carlos intentó ayudarla, pero fue empujado contra la pared por una fuerza invisible. Mariana, aterrada, comenzó a rezar en voz alta, lo que pareció calmar momentáneamente la actividad paranormal. Finalmente, las puertas se abrieron de golpe y el grupo salió corriendo del manicomio sin mirar atrás. Cuando llegaron a un lugar seguro, revisaron las grabaciones y descubrieron que habían captado voces que no pertenecían a ninguno de ellos. En una de las grabaciones se escuchaba claramente una voz que decía: «Nunca debieron venir, este es nuestro lugar». Desde entonces, el grupo nunca volvió al manicomio de Belén, pero la experiencia los marcó de por vida. Luis asegura que, desde aquella noche, ha tenido pesadillas recurrentes en las que ve sombras que lo persiguen. Ana, por su parte, dice que aún siente la presencia de los espíritus del manicomio, como si lo hubieran marcado de alguna manera. Se dice que los fantasmas del manicomio de Belén no descansan y que buscan venganza contra quienes se atreven a perturbar su descanso. Algunos creen que son las almas de los pacientes que sufrieron en vida y que ahora buscan hacer pagar a los vivos por los crímenes cometidos en su contra. Otros aseguran que son los espíritus de los médicos y enfermeros que los maltrataron, condenados a vagar por el lugar como castigo por sus acciones. El manicomio de Belén sigue siendo un lugar lleno de misterio y terror, y aquellos que se atreven a entrar deben estar preparados para enfrentarse a las fuerzas oscuras que habitan en sus muros. ¿Te atreverías a visitarlo?